En su discurso el día de ayer frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas, Nicolás Maduro negó, una vez más, la crisis migratoria venezolana. El mandatario afirmó que se ha fabricado por distintas vías esta crisis, que según él se cae por su propio peso. Tras estas declaraciones, el equipo periodístico de NTN 24, uno de los equipos periodísticos, se trasladó a los terminales de transporte en Caracas, donde una vez más también pudo constatar la realidad de los venezolanos que a diario dejan el país. Oliver Fernández tiene el informe. El presidente Nicolás Maduro negó que casi 4 millones de venezolanos han huido de Venezuela tras perder todos sus derechos y oportunidades. Se ha construido a nivel mediático mundial un expediente contra nuestro país para pretender una crisis humanitaria. Una crisis humanitaria que utilice los conceptos de Naciones Unidas para justificar una coalición de países encabezado por el gobierno de Estados Unidos y sus gobiernos satélites en América Latina, que le ponga la mano a nuestro país. Se ha fabricado por distintas vías una crisis migratoria que se cae por su propio peso. Estas declaraciones desataron indignación en la población, sobre todo desde los terminales donde se agrupan cientos de venezolanos para huir del país. En masas, en grandes cantidades se está yendo la familia y la familia, bueno, separándose, padres, hijos, hermanos, o sea, es fuerte. Es fuerte porque somos una familia unida y, bueno, sé que nos va a pegar mucho, es dejar casi que todo atrás. Los jóvenes se van para tratar de ayudar a quienes quedan. ¿Quién dejas? A mis hermanos, mi papá, mi mamá, mi abuela. No es fácil. Pero sé que desde allá vamos a ayudarlos y vamos a estar mejor. Es una realidad social que él no quiere aceptar, porque la cúpula, mientras están comiendo bien, el pueblo está comiendo de la calle. Hijos que se van con un pasaje sin retorno y madres que quedan con la esperanza de que algún día regresen. Se fue para Colombia porque no pudo más con sus estudios, no pudo nada, pues. Bueno, que esto se arregle para que vuelva. Para que vuelva todo lo que se han ido, familia. Que cuando él se estabilice más me lleva a mí, a su hermana. Cientos de ciudadanos salen del terminal Rutas de América, ubicado en Caracas. Colombia, Ecuador, Perú y Chile son los destinos más buscados. La travesía puede durar hasta 7 días. Son unos 7 días de travesía, ¿ok? En el caso de Ecuador, si son 2 días y medio, 3 días máximo, aquí puede venir el grupo familiar completo, como también puede venir el papá primero, después se va la mamá con la niña o los hijos. El terminal Rutas de América tiene 40 años. Su dueña asegura que los tiempos han cambiado. Ahora son los venezolanos quienes huyen de la pobreza extrema. Toda la gente que ha salido es joven. Hemos quedado los viejos. Y lo que más dolor da es que ha salido gente muy importante de aquí. Los días lunes, miércoles y viernes, los terminales terrestres están abarrotados de ciudadanos tratando de huir de la crisis por la frontera con Colombia y Brasil. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Gracias a Oliver Fernández por la información. Quiero saludar en esta parte del programa a Betilde Muñoz. Ella es directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos. Betilde, bienvenida, gracias por acompañarnos. Un saludo, Idania, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Comenzando con la nota y tomando la declaración de Nicolás Maduro ayer en el foro de la ONU, ¿es posible negar la diáspora venezolana como ayer lo hacía Maduro? Es decir, ¿es posible decir que la diáspora es una fabricación mediática a nivel mundial? Mira, Idania, el éxodo de venezolanos es un hecho y es realmente la manifestación más visible, más evidente de la actual crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela. Y yo digo esto por 2 razones principales. En primer lugar, tenemos que mirar los números globales de desplazados venezolanos en la región. OIM y ACNUR, que monitorean este desplazamiento, reportan a julio, ya estamos un poco más avanzados,
en cuanto a meses, unos 2,5 millones de venezolanos desplazados. Colombia reporta que entre 10.000 y 14.000 se quedan en Colombia por semana. Migración Argentina a principios de este año reportaba que 363 venezolanos entraban por día. Imagínate los números ahora, y esto sin contar con los venezolanos que entran por vías ilegales, por las trochas que llamamos nosotros, en busca de mejores condiciones de vida. Y un segundo punto muy concreto es que esto es cuantificable en cuanto a los gastos que los estados receptores están teniendo que asumir en materia de salud, en materia de cobertura educativa para los niños, y que se traduce en cargos adicionales a los presupuestos nacionales. Ese es un dato absolutamente interesante, cuantificable por los gastos de los estados que finalmente están recibiendo la diáspora. Ahora, Betilde, recientemente la OEA designó el grupo de trabajo para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, del que tú formas parte con David Smolansky, dirigente opositor venezolano en el exilio. ¿En qué está trabajando este grupo? ¿Cuáles son las tareas específicas que tiene por delante? Este grupo de trabajo fue establecido por el secretario general Almagro por vía de una orden ejecutiva, muy concretamente con el mandato de producir un informe que dé cuenta de la escala completa de la crisis de migrantes y refugiados venezolanos en la región y concretamente identificar la dinámica de los flujos, la caracterización de los venezolanos que están llegando, cuáles son las necesidades de estos migrantes y refugiados y también cuáles son las necesidades de las comunidades receptoras, porque están, como digo, asumiendo la carga de esta llegada. ¿Qué respuestas legales, qué respuestas humanitarias están dando los países y dónde están las cosas que aún falta por hacer? Y ojalá producir recomendaciones que puedan informar una discusión regional y políticas públicas para responder a este éxodo masivo de venezolanos. Este grupo fue nombrado recientemente, eso lo tengo claro. ¿A qué altura estamos de este trabajo? Es decir, ¿cuáles son las líneas de acción que para presentar ese informe concreto se están planteando? Como mencionabas, el grupo de trabajo está siendo coordinado por David Smolansky, un político venezolano que ejemplifica esta realidad de haber tenido que salir de Venezuela en busca de libertad y ojalá continuar sirviendo a la diáspora y a los venezolanos. Él ejemplifica esta historia y mi persona, y esperamos que se puedan sumar. Estamos ya concluyendo la selección de 5 miembros del grupo de trabajo que incluiría expertos y actores relevantes con responsabilidad en materia de migrantes y refugiados. Partimos de una vez establecido el grupo de trabajo, hicimos una visita a la ciudad de Cúcuta y a Cartagena, en Colombia, con el secretario general Almagro, precisamente para iniciar los contactos y empezar a documentar la realidad migratoria de los venezolanos que están en Colombia, que como sabemos es el país que está asumiendo la mayor cantidad de venezolanos en sus tierras. ¿Qué en tu caso personal, más allá de las declaraciones del secretario Almagro, que lo tuvimos además en el momento en que estaban en la frontera, ¿qué te llevaste de la frontera? De ese punto que se ha convertido en icónico, que es esa frontera entre Colombia y Venezuela, entre el Táchira y Cúcuta, por donde a diario se ve transitar este flujo migratorio. Te diría que, bueno, en primer lugar, una reflexión más general es que la situación ya se ha convertido en algo regional. La crisis en Venezuela ya no es de corte nacional, sino que tiene ramificaciones a nivel regional. Y estamos hablando de seres humanos, ¿no? De personas que es evidente que están sufriendo las consecuencias de una crisis humanitaria, una crisis en temas de salud, de acceso a alimentos, cosas tan concretas que muchos otros damos por sentado en otros lugares. Una de las observaciones es el tema del alto volumen de venezolanos pasando por el puente Simón Bolívar.
siguiendo los 4 tipos migratorios que se utilizan, que ya ha tipificado Colombia, migrantes que llegan para quedarse en Colombia, migración de destino, migración de tránsito, y estamos hablando de los muchos venezolanos que pasan por Colombia en su tránsito hacia otros países del sur, y lamentablemente tenemos la situación de los caminantes venezolanos que en condiciones súper precarias materialmente hablando, en vez no tienen ni para pagar un bus, sino que hacen su travesía a pie. La migración de retorno, que están Colombia recibiendo ahora una gran cantidad de colombianos que habían buscado refugio en Venezuela, ahora los están volviendo a recibir. Y finalmente, una de las que poco hablamos, que es la migración pendular. Muchos venezolanos que pasan la frontera porque solo en Colombia pueden conseguir medicinas, solo en Colombia pueden conseguir alimentos, solo en Colombia pueden conseguir pañales para sus bebés, o sea, este tipo de migración. Y la segunda cosa que realmente deberíamos poner atención, y ojalá esta discusión más regional de establecer un fondo de cooperación humanitaria internacional pueda atender, es la alta presión que este éxodo está generando en los gobiernos locales, principalmente de los 3 departamentos fronterizos, La Guajira, el norte de Santander y Arauca, porque estos son gobiernos locales que ya tienen que proveer en austeridad y condiciones limitantes financieramente hablando por sus comunidades, y ahora tienen que asumir también la presión de los servicios que hay que proveer sociales y de protección social a los venezolanos que en teoría debieron haber sido cubiertos en su país de origen. Claro, y esta alta presión, además sobre gobiernos locales, está ocasionando situaciones difíciles precisamente en estas localidades, entre este flujo de venezolanos que entra y los residentes de estas poblaciones. Correcto, bueno, y por eso es que lamentablemente hemos tenido algunas situaciones de xenofobia y de rechazo hacia venezolanos, y yo digo, no es que lo justifico, pero es también entendible de que cuando ya tienen presión por atender a sus propios nacionales, ahora tienen que ocuparse también de una población de otro país. Entonces, lamentablemente tenemos que trabajar regionalmente, y el grupo de trabajo pretende también hacer recomendaciones muy concretas sobre cómo abordar regionalmente campañas orientadas hacia la empatía, hacia la solidaridad de los países receptores y de los nacionales de los países receptores hacia los venezolanos, porque los venezolanos no están saliendo porque quieren, están saliendo porque es la única manera de conseguir cosas que les permitiría tener una vida digna. Es decir, mencionaste hace un minuto, Betilde, la migración de retorno, evidentemente refiriéndote a los venezolanos, pero eso me lleva a un punto que no quiero dejar por fuera porque quiero tu opinión, y es la migración de retorno que señala el gobierno venezolano que está teniendo, que además ha pedido en la ONU un fondo de unos cuantos millones para atender esta migración presunta de venezolanos que quieren retornar al país. ¿Esto tiene alguna seriedad para ustedes? Mira, yo creo que a eso, para responderte a eso, tendríamos que remitirnos al hecho de la falta del gobierno venezolano de recoger datos, de tener archivos administrativos de entrada de estos colombianos al país. Entonces, lamentablemente en los últimos años ha habido un deterioro importante en cuanto a las infraestructuras de información, de cómo se va recogiendo información y reportando información de parte del gobierno, y entonces es un poco difícil conocer la veracidad de esa información que tú estás mencionando. Y por último, leía un artículo escrito por ti en el diario El Nacional en relación a los, quiero usar el término correcto, a los niños apátridas. ¿A qué nos referimos cuando mencionamos niños apátridas y la preocupación que causan? Gracias, Idania, por esa pregunta, porque realmente esta es una manifestación, un efecto más de este éxodo de venezolanos que poco hablamos, del cual poco hablamos. Y estamos hablando de niños que, capaz probablemente sea más útil decir que para contextualizar que hay 2 maneras de recibir ciudadanía, bien sea porque se nace en el territorio del país que la otorgaría, o porque tienes padres de esa nacionalidad. En el caso de Colombia, la Constitución, ese es el contrato social, no permite que los bebés de extranjeros nacidos en territorio colombiano puedan adquirir la ciudadanía.
Entonces estamos teniendo situaciones de mujeres venezolanas en embarazo que solo en Colombia pueden tener el control prenatal requerido. Entonces están yendo a este país a dar a luz. Y cuando nacen estos bebés de mamás venezolanas, lamentablemente no pueden acceder a la ciudadanía colombiana. Ahora, la Constitución venezolana, nuestra Constitución, sí les otorgaría la ciudadanía. Sin embargo, está pasando, y eso ya lo hemos venido documentando y también lo pudimos documentar en la visita a Colombia, de que las mamás venezolanas no están teniendo facilidades, como muchos venezolanos en la adquisición del pasaporte, por ejemplo, para poder adquirir los registros de nacimiento en los consulados venezolanos en Colombia. Entonces, estamos teniendo una situación potencial de bebés, niños apátridas que ojalá cuando se redemocratice Venezuela y podamos de nuevo tener sistemas en operación, puedan adquirir el registro civil y a su vez su ciudadanía. Pero mientras tanto vamos a tener esta situación de bebés nacidos en Colombia sin la posibilidad de una ciudadanía, y la ciudadanía es la puerta de entrada al goce de todos los otros derechos. Claro, evidentemente. Ahora, nos estamos refiriendo a Colombia. ¿Qué pasa con los que nacen en Brasil, por ejemplo? Digamos, refiriéndonos a la frontera, que es por donde están saliendo un número mayor de venezolanos. En el caso de mujeres venezolanas que van a dar a luz al Brasil, afortunadamente en el caso de Brasil operan los dos sistemas de otorgamiento de ciudadanía, por nacimiento y por herencia de los padres. Entonces, en este caso, los bebés de mamás venezolanas nacidos en el Brasil van a poder tener acceso a la ciudadanía brasileña, además de la venezolana, cuando puedan efectivamente adquirir en un futuro, ojalá próximo, pero eso es difícil saber, el registro venezolano de nacimiento venezolano. Quiero darle las gracias a Betilde Muñoz, directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos y miembro del grupo de trabajo que ha designado la OEA para tratar el problema de la migración venezolana. Betilde, buena tarde para ti, muchas gracias. Buenas tardes para ti, Dania, gracias por la invitación.